de la tranquilidad, de no mirar el reloj. Y la segunda cosa que aprendí es que el pueblo dominicano es un pueblo humilde y alegre. Entonces, pues hemos disfrutado allí estos días con la familia de Kathleen y de Jacqueline, su hermana. Bienvenida, Jacqueline, por segunda vez a España. Hemos disfrutado allí, la verdad, descansando, sin llamadas de teléfono. Sí, con WhatsApp, sí, un poquito de WhatsApp. Pero bueno, aquí estamos otra vez para seguir con la obra que Dios nos ha encomendado. Yo había comenzado una serie en la cual estaba hablando sobre principios de mayordomía, de manejo de las finanzas, porque entendí que había una necesidad y en estos días estaba preguntándole al Señor si debía de continuar con esa serie. Dado que hoy era el Día del Padre, pues tenía mi inquietud de hablar a los padres y el Señor me confirmó que hablara a los padres. Entonces, todos los papás que están aquí, saquen su cuaderno, saquen su bolígrafo. Los que van a ser papás, las que están al lado de un papá, los que son hijos y tienen a su papá, pues que saquen su cuaderno, su bolígrafo, porque vamos a aprender algunas cosas acerca de la paternidad, qué significa la paternidad, dado que hoy se celebra aquí el Día del Padre, ¿no? Yo digo que el Día del Padre en verdad es todos los días, porque si uno fuera padre solamente una vez al año, oye, pues qué barato saldría, ¿verdad? Pero no, uno es padre todos los días del año. Pero hoy, bueno, vamos a aprovechar esta festividad o celebración para honrar a los papás y de paso pues vamos a aprender qué nos dice la palabra de Dios acerca de la paternidad. Lo primero que vino a mi mente cuando estaba preparando este tema es que tenemos un Padre perfecto en los cielos. Pero curiosamente, el rol de Dios Papá es una de las facetas que más nos cuesta asumir a los creyentes. Muchas veces consideramos a Dios como el Dios creador y decimos, Dios creó todas las cosas en 6 días. A veces vemos a Dios como el Dios que sana a los enfermos o el Dios todopoderoso que puede hacer cualquier cosa o el Dios guerrero que hizo que Israel pudiera batallar contra todas las poblaciones que había en Canaán y despejar esa tierra para ellos, pero muchas veces se nos hace difícil asumir que Dios es papá. Pero la palabra de Dios dice en Romanos 8:15 que nosotros hemos recibido al Espíritu de Dios. No hemos recibido un espíritu de esclavitud. Y por el Espíritu de Dios, que le llama en ese pasaje espíritu de adopción, nosotros podemos clamar, Abba, Padre. Abba es una palabra hebrea que aquí ni siquiera la han traducido porque, me imagino que el autor, siendo hebreo, pues prefirió dejarla así. Y Abba significa papá, literalmente. No significa padre, sino más cariñosamente significa papá. Y lo que nos está diciendo Dios mismo a través de su palabra es que cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo en nuestra vida, nosotros podemos clamar, Abba, Padre. Es decir, podemos empezar a considerar a Dios como nuestro papá y por lo tanto relacionarnos con Él como un hijo con un papá. En Primera de Juan capítulo 3, primera carta de Juan capítulo 3, versículos 1 y 2, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Insiste en el versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. 2 veces nos insiste aquí en esta carta de Juan que nosotros somos llamados hijos de Dios. Desde el momento en que tú recibes a Cristo en tu corazón, desde el momento en que tú aceptas a Jesús como tu Señor y tu Salvador, Dios
pasa a ser tu padre. Por lo tanto, tú pasas a ser su hijo. Eres adoptado dentro de la familia de Dios, pero la Biblia afirma que es una adopción completa, es una adopción de plenos derechos, donde se llega a afirmar incluso que somos coherederos con Cristo Jesús, el unigénito Hijo de Dios. Entonces, es una adopción, pero es una adopción completa. Es como cuando Dios hace las cosas, no hace remiendos, Dios hace cosas totalmente nuevas. Es como cuando Dios dice que nosotros hemos sido desgajados del olivo silvestre para ser injertados en el buen olivo, en el olivo de Israel. Dios no hace un injerto ahí que sale mal, que eso crece torcido o que no llega a cuajar bien. No, Dios cuando hace un injerto lo hace de una manera que ni siquiera se nota cuál era la rama original y cuál es la rama injertada. De manera que cuando leas en la palabra de Dios que somos hijos de la adopción, que somos hijos adoptados, puedes sentirte hijo, hija, plenamente, porque Dios hace las cosas de una manera completa. En Gálatas 3:26, para reforzar un poco esta idea, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. O sea, no somos hijos de Dios porque practicamos una religión o porque hacemos unas determinadas obras o porque nos autollamamos hijos de Dios, no, sino que Dios mismo nos da esa facultad por la fe en Cristo Jesús. Todo en la vida cristiana es por fe. Acuérdate de esto, todo en la vida cristiana es por fe. Todo lo que tú quieres dar a Dios tiene que ser por fe y todo lo que tú quieres recibir de Dios tiene que ser por fe. No es por méritos, no es por obras, no es por intenciones, no es por sentimientos. Todo lo que tú quieras dar a Dios o recibir de Dios tiene que ser por fe. Por lo tanto, la paternidad de Dios también se recibe por fe. Fíjate que en la vida de Jesús, nuestro Señor, siempre que Él oraba, Él empezaba sus oraciones con Padre, Padre nuestro, o Padre simplemente, cuando Él estaba solo. Todas sus oraciones fueron así. De hecho, cuando enseñó a orar a sus discípulos, ¿cómo les enseñó a orar? Les dijo, cuando oréis, lo haréis de esta manera, Padre nuestro. Sus oraciones no empezaban con Señor, o Dios, o Elohim, o Yahweh, no, empezaban con Padre. Fíjate que en el Antiguo Testamento la mayoría de los profetas, Moisés mismo, sí que se referían a Dios como Yahweh o Jehová, según otras traducciones. A mí me gusta más Yahweh, creo que es más acertada. Pero ya en el Nuevo Testamento, como tenemos el espíritu de adopción, el Espíritu Santo, por Él es que podemos clamar Abba Padre. La única vez que Jesús no llamó Padre a Dios fue cuando estaba en la cruz a punto de morir y le llamó Elí. Le dijo, Elí, Elí, lama sabactaní. Padre, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? No es Señor, significa Dios mío. Elí significa Dios mío. Ahí como que cuando todo el pecado de los hombres, todo el pecado de la humanidad fue cargado a Jesucristo y por lo tanto su comunión con Dios, Padre, quedó cortada, Él ya no tuvo esa cercanía de llamarle Padre. ¿Por qué me has abandonado? Porque un padre nunca abandona. Le llamó Elí, Dios mío. Fíjate, fue la única vez en toda su vida, todo lo que leemos en los evangelios, Jesús siempre se refirió a Dios como Padre. Ahora, ¿cuál es nuestra referencia? ¿Por qué se nos hace tan difícil en ocasiones entender que Dios es nuestro papá? Algunos logran llamarle Padre, pero se les hace difícil llamarle papá, con cariño, con cercanía, con confianza. Yo creo que la razón puede ser múltiple, pero una de ellas es porque algunos han tenido padres que no han sido buenos padres aquí en la tierra. Algunos han tenido padres que el rol de padre lo han difuminado, lo han estropeado. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor han sido padres autoritarios, a lo mejor han sido padres irresponsables,
que se gastaban todo el dinero y no había para comida en la casa, o padres que fueron adúlteros y se marcharon con otras mujeres, o padres que bebían demasiado, eran irresponsables y no sabían manejar su vida, padres que abandonaron el hogar, que se marcharon y dejaron a la familia pues, en mucha vulnerabilidad, padres inseguros, padres débiles, que provocaron pues, que los hijos vieran esa figura de padre totalmente distorsionada, padres que no cumplían sus promesas, padres que continuamente fallaban a sus hijos en las promesas que les hacían, padres muy ocupados, tan ocupados que los hijos sintieron abandono, sintieron que no estaban siendo atendidos adecuadamente. O quizá alguien ha tenido un padre fracasado, un padre que le fue mal en los negocios, que se arruinó, que siempre estaba como con deudas, atrasado. O padres incrédulos, padres que no tenían fe para creer en el Señor. O padres con falta de integridad, padres que vivían dobles vidas. Quizá sea el caso de alguno de los que estamos aquí, que nuestro padre ha podido tener esas características o alguna de esas características. Y eso provoca que aunque yo lea en la Biblia que Dios es mi padre, yo no puedo entender cómo la paternidad de Dios es perfecta, porque quizá mi papá no cumplió con esas expectativas. Necesitamos entonces, los que hayan tenido algún tipo de experiencia en este sentido, necesitamos perdonar y necesitamos en la familia de Dios experimentar una restauración de esa paternidad, de manera que podamos relacionarnos con Dios como papá. Si solamente nos relacionamos con Dios como un Dios creador, como un Dios de milagros, nosotros nos estamos perdiendo la mejor parte de Dios, que es su paternidad. El lenguaje de la Biblia es el lenguaje de un padre a un hijo. Dios le llama a Israel la niña de sus ojos, ¿sí? De manera que Dios está más interesado en que tú le conozcas como papá, a que tú le conozcas como un Dios lejano que está por allí arriba, mirando la creación, mirando el mundo y sin embargo está lejos de tu vida. Una de las cosas que a mí me gustó cuando me predicaron de Dios en la universidad, yo había ido toda la vida a un colegio religioso, pero nunca me habían hablado de Dios como papá. Me habían hablado de un Dios al que había que rezar, un Dios al que había que temer, ciertamente, un Dios al que había que agradarle haciendo cosas y cumpliendo una serie de ritos, pero no había conocido a Dios como papá. Y de las cosas que más me atrajeron cuando yo empecé a caminar en el Evangelio fue conocer que había un Dios papá, un Dios que a mí me llamaba hijo y que yo le podía llamar a él papá y que nuestra relación podía ser de ese tipo, padre-hijo. Algo que el diablo ha querido hacer es borrar, diluir la identidad de Dios Padre en el corazón del hombre. De manera que si el diablo consigue eso, tú mismo te ves dañado en tu identidad de hijo. Si no ves a Dios como padre, tampoco tú te sientes hijo. No te sientes con el derecho de sentarte en las rodillas de tu padre. No te sientes con la confianza de entrar a la presencia de Dios a cualquier hora. No te sientes con la confianza y con la cercanía de pedir ayuda a tu Dios papá en cualquier momento. De manera que cuando vemos, para entender esto, cuando vemos un niño que sí tiene esa confianza con su papá, el niño no pide audiencia a su padre, ¿verdad? Cada vez que necesita algo. El niño no llega a lo mejor está el papá leyendo el periódico en el sillón o comiendo y el niño no llega y dice desde la puerta, oye, padre, ¿puedo interrumpir tu actividad? Porque es que necesito 2 euros para comprarme el bocadillo. ¿No? Un niño no hace eso, un niño entra corriendo y le atropella el periódico y dice, papá, necesito 2 euros. ¿Por qué? Porque tiene confianza, porque sabe
o debería saber que siempre tiene acceso a su papá. Pero cuando el diablo ha conseguido eliminar, distorsionar, derribar la imagen de Dios Papá en nuestros corazones, nosotros mismos no experimentamos que somos hijos. Y entonces nuestra relación con Dios siempre se ve condicionada, siempre se ve sometida a diferentes preceptos y requisitos que tenemos que cumplir para poder agradar a Dios. Pero tú ya eres hijo, tú ya eres hija. Deberías de experimentarlo de una manera completa. Y aún más allá, si el diablo ha conseguido romper esos eslabones de que no veas a Dios como padre, de que no te veas tú como hijo, tu misma paternidad con tus hijos se va a ver afectada. El diablo quiere romper el eslabón en esa cadena. Ahora, si buscáramos en la Biblia ejemplos de buena paternidad, yo estuve buscando ejemplos de buena paternidad. Y la verdad que es difícil encontrar ejemplos de buena paternidad. Porque aún los hombres que vemos en la Biblia que fueron hombres de fe, hombres que Dios alabó por alguna cualidad que tenían, como por ejemplo el rey David, un hombre con un corazón conforme al de Dios. Pero vemos que la paternidad del rey David tuvo algunas fallas, tuvo algunos problemas. Vemos a Jacob, el patriarca de las 12 tribus de Israel, pero también vemos que Jacob tuvo algunos problemas, no era lo que se podría decir un padre ejemplar. Pero yo encontré tres padres que por una u otra razón me estimularon y vi en ellos una paternidad correcta. Uno era Noé. Noé vivía en una generación totalmente corrompida, hasta el punto que Dios había tomado la decisión de traer el diluvio sobre la tierra y acabar con todo ser viviente. Pero vio en Noé un hombre justo y vio en Noé un hombre con una familia bien ordenada. De manera que le dijo a Noé que él, con su esposa y sus hijos y sus nueras, entraran al arca. Entonces, me parece un buen ejemplo que no solo se salvó Noé con su esposa, sino aún con sus hijos y con sus nueras. Y las nueras siguieron a la predicación de Noé y entraron al arca. Y todo eso podría ser, bueno, pero es que si Dios le habló y le dijo, sí, pero es que Noé vivía en un mundo totalmente corrompido, donde había violencia, donde la gente se había olvidado de Dios. La Biblia dice que Noé caminó con Dios. Me parece un buen ejemplo de padre, a pesar de que conocemos poco de la vida de Noé. Josué también me asombra porque él llegó a afirmar, yo y mi casa serviremos al Señor. Pues la Biblia no nos dice ni quién fue la esposa de Josué, ni si tuvo muchos o pocos hijos, pero entendemos que si él dijo, yo y mi casa serviremos al Señor, es que él había formado una familia. Probablemente los descendientes de Josué fueron mujeres y entonces en la Biblia no se solía recoger la genealogía de las mujeres, sino la de los varones. Entonces me parece un hombre muy determinado, me parece un hombre con las ideas muy claras en cuanto a servir a Dios, él con toda su casa, de alguna manera arrastrando a toda su gente. El tercer padre en el que me he querido fijar es José, el esposo de María, el padrastro de el Señor Jesús. Él no fue el padre biológico, pero me imagino que no fue fácil para él tener que criar a Jesús, sabiendo que no era su hijo, sabiendo que era el Mesías, que por lo tanto iba a tener unas cualidades humanamente hablando y espiritualmente hablando que estaban por encima del resto. Un niño perfecto, un adolescente perfecto, un joven perfecto, pero ahí estuvo José facilitando el crecimiento del Señor Jesús y siendo lo que yo entiendo como un buen padre. Tuvieron más hijos, José y María, y vemos en los evangelios que, aunque al principio no estaban como muy seguros de
de quién era Jesús como rey, como hijo de Dios, pero luego los vemos que sí se metieron en el Evangelio plenamente. Bueno, pues ahí he encontrado esos ejemplos, pero no es fácil encontrar buenas paternidades, ni siquiera en la Biblia. Ahora, entonces se me ocurre la pregunta, ¿qué espera Dios de un padre? ¿Qué espera Dios de alguien que es padre, de los que tenemos hijos? Bueno, pues en primer lugar, yo encuentro en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, que nosotros tenemos que criar a nuestros hijos en el temor de Dios. Y esto no es fácil. Esto no es fácil porque no se consigue trayendo a los hijos a la iglesia, por ejemplo. Se consigue más bien en el hogar, se consigue más bien en el seno de una familia donde Dios es el centro. Y esa es una de las responsabilidades que tienen los padres, y en concreto los papás varones. Dice en Deuteronomio 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Está hablando a los padres, a los adultos. Estarán sobre tu corazón. Si tú quieres infundir temor de Dios a tus hijos, lo primero que necesitas es que tu corazón esté totalmente dispuesto y abierto a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios. Dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, versículo 7, y las repetirás a tus hijos. Las inculcarás una y otra vez a tus hijos. Y hablarás de ellas, las vas a divulgar, las vas a decretar, las vas a declarar constantemente. No se trata de ser en casa unos predicadores, no se trata de ser en casa de los que estamos dando la brasa con bibliazos todo el día a nuestros hijos, pero sí de dejar claro en cada momento cuáles son los principios que tienen que operar en nuestras relaciones familiares, en nuestras decisiones dentro del hogar. Dice que nosotros como padres tendremos que repetirlas a nuestros hijos y hablar de ellas estando en casa, andando por el camino, al acostarme y al levantarme. Es decir, que yo como padre tengo una primera función, que es crear temor de Dios en el corazón de mis hijos. Eso no se aprende en la iglesia, eso no se aprende en los campamentos. Podemos reforzarlo en la iglesia, podemos reforzarlo en los campamentos, pero soy yo como padre y la mamá también los que debemos de crear esa escuela en el hogar. Somos los principales formadores del temor de Dios en nuestros hijos. Si está sobre mi corazón, que es el requisito previo que se citaba en el versículo 6, si la palabra de Dios está en mi corazón, entonces yo voy a ser una persona temerosa de Dios y voy a poder inculcar y voy a poder hablar con autoridad la palabra que ya está en mi corazón. Pero si yo no soy temeroso de Dios, si la palabra de Dios solamente anida en mi mente de forma intelectual, de forma que yo la puedo memorizar solamente, pero no la vivo en mi corazón, yo voy a predicar a mis hijos, pero eso no va a tener ningún efecto, porque solamente el convencido convence. Solamente el que está convencido de algo puede hablar con autoridad sobre algo. Entonces, padres que estáis aquí, y mamás también, sois los responsables de enseñar cada día, la palabra de Dios a vuestros hijos. Sentaros con ellos. Hay múltiples fórmulas para hacerlo, no vamos a hablar de eso hoy, pero hay múltiples formas para hacer un devocional familiar, para hacer una escuela en casa, para leer con ellos la Biblia, para orar juntos, para disfrutar con ellos de la presencia de Dios y que ellos desde pequeños crezcan en el temor de Dios y aprendan a vivir una vida diferente. Lo segundo que Dios espera de un padre es que el padre dé guía y dirección a sus hijos. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Mira, hoy en día los
psicólogos de hoy en día nos están diciendo que tenemos que dejar que los niños hagan su vida, que los niños decidan con quién relacionarse, que los niños decidan lo que van a estudiar, que los niños decidan todo, incluida su sexualidad, su identidad. Nos están diciendo, en pocas palabras, que aunque sean niños, les dejemos que tomen decisiones de adultos. Es un error, evidentemente. Y no solo es un error porque lo diga yo, no solo es un error porque veamos los efectos en la sociedad, que creo que son desastrosos. Es un error porque va en contra del diseño de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, Padre, instruye, y esa palabra instruye, en el original hebreo, tiene la misma raíz que la palabra Torá. Es decir, no solamente es instruye al niño que le enseñes matemáticas o que le enseñes filosofía o lenguaje. Instruye tiene que ver con la palabra de Dios. Es decir, prepara a tu hijo con la palabra de Dios para que sepa cuál es su camino en la vida y en el camino de la vida de cualquier persona que hay. Pues en ese camino está qué voy a estudiar, quiénes van a ser mis amigos, con quién me voy a casar, de qué manera yo voy a servir a Dios, de qué manera yo me voy a desempeñar en la vida. Está todo, ahí en esa vida está todo. Entonces, en ese camino está todo. Lo que nos dice Dios es instruye con la palabra de Dios. La palabra instruir incluye el meter los principios de la palabra de Dios. Instruye al niño en su camino, y aquí quiero resaltar la palabra su. Fíjate qué palabra tan corta. Su camino, no es tu camino. Los padres no tenemos que proyectar en nuestros hijos nuestros deseos y anhelos. O sea, si yo iba a estudiar medicina, pero fui un zoquete que no pude estudiar medicina, no voy a inculcar a mi hijo que estudie medicina a toda costa para yo sacarme esa espinita, porque es su camino, no es el mío. No podemos proyectar en nuestros hijos nuestras frustraciones de la vida. No podemos proyectar en nuestros hijos lo que nosotros no pudimos lograr, pero queremos que ellos logren a toda costa. Porque entonces podemos estar cargándonos sus vidas. Porque ya no se trata de su camino, sino de que él recorra mi camino que no pude recorrer. No, Señor, la Biblia dice, instruye al niño en su camino. ¿Y qué quiere decir eso? Que tú vas a tener que conocer, como padre, tú vas a tener que conocer cuáles son las habilidades que tiene tu hijo, cuáles son los talentos, cuáles son los dones que Dios le ha dado, cuál es el llamado que Dios le ha hecho, cuáles son las luchas y debilidades que él tiene, dónde tropieza y necesita una ayuda extra, una formación extra, una supervisión extra. Como padre, tú tienes que estar pendiente de cuál es la forma, qué temperamento tiene tu hijo, qué lenguaje del amor habla tu hijo. A lo mejor tú piensas que amas mucho a tu hijo, pero tu hijo no lo recibe, no lo percibe. Porque a lo mejor tu hijo está esperando una palabra de afirmación. Que a lo mejor saca un 7 en un examen y tú le dices, hombre, podías haber sacado un 9. Y él se queda chafado porque su lenguaje es palabras de afirmación. A lo mejor tú le tienes que decir, un 7 es muy buena nota, hijo. Estoy seguro que vas por el camino correcto y que vas a lograr más adelante. Pero si tú ya de una le chafas con el 7, o porque trajo un suspenso, lo terminas de aplastar y de rematar en el suelo, pues tú tienes que conocer qué características tiene tu hijo, cómo es su corazón. Tú tienes que ayudar a tu hijo a formarse una identidad y un carácter en la vida. O sea, si tu hijo, si tienes un hijo varón y un día él tiene pensamientos o sentimientos en los que te dice que quiere ser una niña, pues tú le tienes que ayudar a reconducir eso y no hacer
como nos dicen los psicólogos de hoy en día. No, pues si tu hijo quiere ser una niña, pues apóyalo para que sea una niña y cómprale tacones y vestidos y un bolsito para que vaya a la escuela en vez de una mochila. Pues no, señor, yo como padre tengo la responsabilidad de ayudar a mi hijo. Y si veo algo que se está torciendo, pues tengo la responsabilidad, porque para eso soy el papá. Para eso soy el papá. Y os digo una cosa, estar muy pendientes de los que les dicen a vuestros hijos en el colegio. Estar muy pendientes de lo que le dicen las maestras, los maestros, los psicólogos, los orientadores sociales, porque ahora le ponen a todos unos nombres súper psicodélicos, pero sinceramente alguien que no tiene temor de Dios difícilmente le va a poder dar un consejo perdurable a nuestros hijos, un consejo que le ayude para toda su vida. Difícilmente, por no decir imposible. ¿Por qué? Pues porque alguien que está separado de Dios no puede darte un consejo que venga del cielo, que venga de la sabiduría de Dios para tu hijo. Pero tú, si tienes temor de Dios y te ocupas en nutrirte con la palabra de Dios, tú vas a tener una respuesta adecuada para tu hijo en cada situación de la vida. Hay quien dice, no, a los hijos hay que dejarles absoluta privacidad con sus asuntos, con su teléfono móvil, con sus amistades. Pues yo te digo todo lo contrario. Te digo que tú revises bien quiénes son los amigos de tu hijo y de tu hija, con quién se junta, de qué hablan, qué aficiones tienen, y que tú le ayudes, llegado el caso, a ver que una amistad puede ser buena o una amistad puede ser mala. La Biblia dice en el Salmo 1, bienaventurado el hombre que no se juntó con los escarnecedores ni con los malos. Entonces, ¿cómo no voy yo a revisar, a supervisar con quién se junta mi hijo? ¿Con quién se junta mi hija? ¿Qué chico o qué chica le gusta a mi hijo o a mi hija? Yo tengo que estar pendiente de esas cosas y tengo que ayudar a mi hijo para que con una instrucción adecuada recorra el camino que Dios tiene para él y viva dentro del propósito que Dios tiene para él. Hay un propósito de Dios para tus hijos y ese propósito de Dios es más alto, es más grande del que tú puedas tener para su vida. Tú tienes que ayudar a tu hijo a descubrir ese propósito y a que lo cumpla. Y para eso te va a tocar orar, te va a tocar clamar a Dios. Señor, ¿qué ha de ser mi hijo? Señor, ¿qué ha de ser mi hija? Para que tú puedas, habiendo recibido revelación de Dios, poder ayudar entonces instruyendo a tu hijo de la manera correcta. La tercera cosa que Dios espera de un padre es que tú estorbes su pecado. Porque si hay algo que puede apartar a tu hijo del plan de Dios es el pecado. El sacerdote Elí tuvo 2 hijos y eran sacerdotes juntamente con él, pero cuando el sacerdote Elí veía la prevaricación y la falta de integridad de sus hijos, él no hacía nada. Él no estorbó el pecado de sus hijos. Lo puedes leer en primer libro de Samuel, capítulo 3. Ahí ves cómo Dios le regaña a Elí. Y le dice, Elí, tú no lo has hecho bien. Tú no has estorbado el pecado de tus hijos. ¿Y qué significa estorbar el pecado de tus hijos? Pues yo creo que lo más necesario para que yo pueda estorbar el pecado de mis hijos es que yo mismo me humille ante Dios. Y entonces, si yo me humillo ante Dios, yo puedo ver mi pecado y estoy en condiciones de ver el pecado de mis hijos. Pero si yo creo que los Villanueva somos la crème de la crème, si yo creo que los Villanueva somos perfectos y maravillosos, pues difícilmente voy a poder ver el error de mis hijos. Lo voy a tapar, lo voy a justificar y finalmente mi hijo se autodestruirá en su pecado. Pero si yo me humillo
y yo puedo ver mi propio pecado, mi condición de pecador, eso me va a llevar a clamar a Dios para que Dios me levante, para que Dios me sane, para que Dios me libere, para que Dios me restaure, y me va a permitir estar en condiciones de ver el pecado de mis hijos y poder ayudarlos en su debilidad. Pero si yo no estorbo el pecado de mis hijos, Dios me va a poner a mí disciplina. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Poner límites a mis hijos. Poner límites a mis hijos. Desde pequeños, los límites más fuertes. No esperemos a que mi hijo tenga 16 años y lo inviten a ir a una discoteca para yo decirle no. Yo desde antes tengo que empezar a poner límites a mis hijos para que a los 16, cuando le inviten un día a una discoteca a quién sabe qué, él mismo sepa decir que no. Entonces, desde pequeños, qué ven en la tele, a qué hora se acuestan, qué tipo de lenguaje usan, todas esas cosas, ponle límites. Ya sé que esto suena contrario a lo que dicen los psicólogos de hoy en día, que los niños hagan lo que quieran, que hagan... Si tú quieres ver a tu hijo bien, si quieres ver a tu hija bien, haz caso a lo que dice la palabra de Dios y pon límites desde pequeños. Por supuesto, la disciplina es necesaria. Ya sé también lo que dicen los psicólogos a este respecto, pero me importa un pimiento. Prefiero lo que dice la palabra de Dios. Y si es necesario, vas a tener que disciplinar a tus hijos. ¿Sabes cuál es el efecto de no disciplinar? Crear un sentimiento de hijo bastardo. Eso es lo que dice la Biblia. Que Dios, al que ama, disciplina. Porque si no nos disciplinara, seríamos como hijos bastardos, que no conocen a su padre, que no hay quien les discipline. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que los discipline la sociedad, la cárcel, el fracaso en los estudios? ¿Que los disciplinen sus propios amigos dejándolos de lado? No, nosotros como padres los tenemos que disciplinar cuando lo hacen mal. Uno tiene que disciplinar cuando hay desobediencia. Uno tiene que disciplinar cuando hay malas actitudes. Y te puedo asegurar que la disciplina genera en ellos un sentimiento de seguridad. Alguien se está preocupando por mí. Alguien está pendiente de si yo me paso los límites. Y eso no es opresión, al revés, eso es libertad. Porque cuando yo ando dentro de los límites, yo estoy seguro. Cuando yo ando dentro de las normas, yo puedo ir tranquilo. Y siempre pongo el ejemplo de la conducción, pero esto en República no aplica. Esto nos tenemos que ir a, no sé, Alemania o Suiza, por ahí, que son los más disciplinados, ¿verdad? Pero si tú vas con tu coche por la ciudad y se para el semáforo y se pone en rojo, pues tú paras y el peatón sabe que en ese momento puede cruzar. Y si todos cumplimos las normas, todo el mundo en la ciudad iría plenamente seguro. No tendríamos que estar, cuando se pone verde para el peatón, hay muchos peatones que aún así miran a ver si frena el coche. ¿Por qué? Porque sabemos que hay algunos que se saltan las normas. Pero si todo el mundo cumpliera las normas, ¿no viviríamos tranquilos? ¿No viviríamos relajados? Claro que sí. Las normas, los límites y la disciplina son buenas. Cuando no hay disciplina, ¿sabes qué ocurre? Que la ley queda anulada. Una ley, si no tiene sanción, pierde su efecto. Si a ti te dice el gobierno, oye, tienes que pagar 1.000 euros de impuestos, y si no los pagas te voy a meter una multa de 500 euros. Entonces llega el día de pagar los impuestos y tú no los pagas, dices, bueno, me lo ahorro, así tengo 1.000 euros en mi bolsillo. Y llega el gobierno y dice, bueno, no tengo funcionarios suficientes para revisar todo, entonces ese que no pagó no tiene ninguna pena. No se le cobran los 1.000 más los 500 de multa. ¿Sirvió para algo la ley? Ahora, si el que no paga impuestos le ponen la multa, al año que viene, ¿qué hará? Dirá, mejor voy a pagar, porque sé que si no viene
una multa mayor. O si yo voy con el coche y me salto el límite de velocidad y me ponen una multa, pero yo no la pago, y el ayuntamiento o los Mossos de Escuadra se olvidan de esa multa, ¿yo qué hago al día siguiente? Vuelvo a pasar a más velocidad todavía. Pero si me llega la multa a casa y me tengo que rascar el bolsillo, cada vez que yo paso por aquella calle digo, aquí despacito, porque me viene el palo. ¿Sí o no? Pues mira, esto que es tan fácil de entender, a veces nos cuesta aplicarlo con nuestros hijos. Y nuestros hijos les decimos, apaga la tele. Y volvemos a la media hora y están ahí viendo la tele. Y nosotros, ay, venga, hijo, que te dije que apagues la tele, ven, la voy a apagar yo por ti, venga, pum, apago la tele y ven, vamos a la camita. Nuestro hijo, ¿qué hará al día siguiente? Exactamente lo mismo, porque no ha habido palo. Pero si hay varita, nuestro hijo dirá, uy, ahora sí tengo que apagar la tele, porque esto va en serio. Es que es así de fácil. Y así es como los hijos aprenden. ¿Sabes que la Biblia dice que hay algo que está en el corazón de todos nuestros hijos, desde que nacen, desde que son chiquitines, y se llama necedad? La necedad es como brutos para obedecer. Es como no querer obedecer. Y eso está, dice la Biblia, que eso está en el corazón de todos los niños. Y la única manera de apartar esa necedad del corazón, también lo dice la Biblia, es la disciplina, es la varita. Pero, Pastor Carlos, es que yo, si le tengo que disciplinar a mi hijo, me va a odiar, me va a tener miedo. No, mentira absoluta. Si tú lo haces dentro de un marco de amor y de una manera correcta, tu hijo no solo no te va a odiar, tu hijo te va a amar y te lo va a agradecer. Mira, cuando yo era joven, y aquí está mi madre de testigo, mi padre, si nos tenía que cascar, nos cascaba, ¿o no, mamá? No fueron muchas veces, pero alguna que otra nos tuvo que dar. Y cuando yo era joven, me sentaba fatal eso, me sentaba cuerno quemado, yo no quería ninguna disciplina de ningún tipo, pero cuando fui adulto, lo agradecí tanto. Y yo miraba para atrás y pensaba, si mi padre no me hubiera cascado en aquellas ocasiones, ¿quién sabe dónde estaría yo hoy? ¿Quién sabe qué tipo de vida hubiera yo desarrollado? Pero me vino bien que me cascaran en algunos momentos, porque me estaba pasando los límites. Lo tercero que tú tienes que hacer para estorbar el pecado de tus hijos es guerra espiritual. Tú tienes que interceder por tus hijos, tienes que clamar por ellos, tienes que guerrear por ellos. No todo es disciplina, no todo es límites, hay una función espiritual y ¿sabes algo? Las oraciones más poderosas por un joven son las de sus padres, o por un niño son las de sus padres. ¿Por qué? Pues porque son precisamente autoridad sobre su vida. No son la oración de un desconocido, que también tiene poder, pero más aún cuando tú estás en autoridad, tu oración es mucho más eficaz. Ahora, ¿qué espera un padre de sus hijos? Porque los padres tenemos responsabilidades, pero los hijos también. Lo que un padre puede esperar de sus hijos es honra, porque es un mandamiento que está en la palabra de Dios, Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre. No importa si tienes 15 años o si tienes 50 años y tus padres están vivos todavía, honra a tu padre y a tu madre. Además es un mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sean largos tus días sobre la tierra. Entonces, si un padre puede esperar esto de sus hijos, pues tú vas a tener que enseñar a tus hijos a honrarte a ti. Una manera en que ellos te pueden honrar es que vean cómo tú honras a tu papá y a tu mamá. Pero si no se ha dado esa posibilidad, porque físicamente no han estado presentes, pues tú vas a tener que enseñar a tus hijos a honrarte. Y eso no es afán de protagonismo ni nada parecido, es hacer las cosas a la manera de Dios.
Es decir, cuando sea tu cumpleaños, cuando sea una ocasión especial, enseña a tus hijos. La mamá debe enseñar a los hijos a que honren al papá. El papá debe enseñar a los hijos a que honren a la mamá cuando sean las ocasiones especiales, y de esa manera van a respetar, van a cuidar de ellos cuando sean mayores, etcétera, etcétera. Otra cosa que tú puedes esperar de tus hijos es que te obedezcan. Si tú oyes los comentarios de la mayoría de los padres que tienen hijos pequeños, en edad escolar todavía, o sea, la gran lucha de los padres es por la obediencia. Los hijos no obedecen. Los padres se han olvidado, no saben ni siquiera qué es la obediencia. Entonces, lo más normal es que un padre tenga que gritar o mostrar enfado para que el hijo diga, uy, pues parece que sí, que ahora tengo que obedecer. Cuando no debería de ser así. La obediencia tiene 4 características para que sea una buena obediencia. La obediencia tiene que ser a la primera. Hijo, apaga la tele. El hijo se levanta y apaga la tele. No es después de 3, 4 o 10 veces que te ha dicho que apaga la tele. Entonces ya, ¿qué estamos haciendo? Nuestros hijos solo nos obedecen cuando nos ven enfadados. Porque no les hemos enseñado, ni siquiera ya como padres esperamos que obedezcan a la primera. Nuestros hijos tienen que obedecer siempre, siempre. No cuando ellos consideren que la orden es la adecuada, no cuando ellos les apetezca, no, a la primera, siempre, de manera completa, no a medias, no haciendo algo parecido, sino de manera completa y con buena actitud. Hacia ahí es donde tú tienes que enfocar la obediencia de tus hijos, y eso es lo que debes estar esperando de tus hijos, que te obedezcan de esa manera. No es, hijo, vete a la cama, y el niño entra en la habitación, ¡pum!, y da un portazo para recordarnos que no está de acuerdo con esa orden. Eso no es buena actitud, eso hay que disciplinarlo. La obediencia perfecta es esa, a la primera, siempre, de manera completa y con buena actitud. Y de paso, pues nos lo aplicamos todos nosotros en nuestra obediencia a Dios. ¿Qué más puede esperar un padre de sus hijos? Pues madurez. Criemos a nuestros hijos de manera que maduren en la vida. Criemos a nuestros hijos sabiendo que un día ellos van a marchar del hogar y van a formar su propio hogar. No criemos a nuestros hijos tratando de retenerlos. Ay, no, que se me va a casar mi hijo, se va del hogar. No, pues si es que es lo que toca. Eso es lo que tienen que hacer. Retenerlos no es sano, sobreprotegerlos no es sano. Nuestros hijos tienen que ir aprendiendo a tomar decisiones y hay que ir preparándolos para que sepan, y nosotros mismos sepamos, que un día van a marchar y van a empezar a tomar decisiones por sí solos. Ahora, ¿qué espera un hijo de su papá? ¿Qué espera un hijo de su papá? Pues es muy sencillo. Todos los hijos tienen algunas necesidades básicas. Entonces, un hijo espera que tú le protejas. Un hijo espera que, por lo tanto, que tú le defiendas, que tú le respaldes. Es una necesidad de sentirse seguros. Un hijo espera que tú le des provisión. Dale provisión a tu hijo. No, bórrate las palabras de no hay, para eso no. Bórrate, dale provisión a tu hijo. Si te tienes que sacrificar tú en algo, sacrifícate, porque tú quisiste tener un hijo, ¿verdad? Los hijos salen caros. Los hijos salen caros. Pero son una bendición. Son una bendición, pero salen caros. Esto es como tener novia, sale caro también. Y esposa también. Entonces algunos jóvenes están ahí, ay, ¿cuál será la novia que yo? Y yo le digo, vete ahorrando.
para que luego no seas un tacaño que no la puedes invitar ni al cine. Entonces, los hijos salen caros, pero son una bendición. Ellos necesitan sentirse que son especiales en casa, que tienen su lugar, que aunque sean muchos hijos o aunque sean 2 o 1, no importa, pero que cada hijo es especial. Tienes que procurar repartir tu amor, tu atención, tu esfuerzo con cada uno para que todos se sientan especiales, se sientan únicos. Necesitan sentirse comprendidos. Que cuando ellos tienen un problema y te lo cuentan, tú les prestas la atención adecuada y experimentan que tú estás identificando su problema, su situación, sus sentimientos. Necesitan sentir amor incondicional, pase lo que pase. No es, depende de las notas, depende del comportamiento. No, el amor es incondicional. ¿Sabes qué pasa? Que si nosotros no los amamos incondicionalmente, seguramente en nosotros hay religiosidad. Y nosotros estamos pensando que Dios nos ama a nosotros, depende de nuestro comportamiento, pero no es así. El amor de Dios es incondicional. Tú puedes ser un sinvergüenza, pero el amor de Dios no deja de ser sobre tu vida. ¿A cuánta gente se le pregunta, gente que es creyente, gente que va a una iglesia, y cuando tú le preguntas, oye, si tú te murieras hoy, ¿dónde vas? Y muchos dicen al infierno. ¿Por qué? No, es que la semana pasada me emborraché. ¿Y dónde está el amor incondicional de Dios? Es que ayer discutí con mi esposa y nos gritamos y nos dijimos de todo. ¿Y dónde está el amor incondicional de Dios? ¿Si tú ya te has arrepentido? ¿O es que tú crees que tú puedes ganar el amor de Dios porque tú te comportes adecuadamente? No. De la misma manera, nuestros hijos tienen que saber que nosotros les amamos incondicionalmente. Lo hagan bien, lo hagan mal, nosotros les seguimos amando. Y cuando tú los amas incondicionalmente, ellos se levantan más rápido cuando tienen errores. Ellos necesitan ser afirmados, afirmados en su identidad, afirmados en su carácter. Eso es lo que un hijo espera que haga su padre. No necesariamente que le compre todo, no necesariamente que le dé todos los caprichos, sino estas cosas que te acabo de decir. Ahora bien, hay un principio que es 100% bíblico y que nos cuesta mucho de asumir. Y es el hecho de que el hombre tiene que ser la cabeza del hogar. La Biblia afirma en 1 Corintios 11:3. Vamos a leerlo. Este no lo tengo imprimido, pero lo buscamos rápidamente. 1 Corintios 11:3. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Cuántos varones hay aquí? A ver, que levanten su mano los varones. No importa si tienen pelo en el pecho todavía o no. Los varones. Bueno, Cristo es cabeza de tu vida, varón que estás aquí. Cristo es cabeza de tu vida. Quiero que consideres esto antes de leer lo que viene después. Porque algunos se quedan con la parte B, que dice, el varón es cabeza de la mujer. Entonces ya sacan pecho. Somos la cabeza, yo estoy aquí para mandar, yo estoy aquí para... No te olvides que hay una cabeza sobre ti, que es Cristo. ¿Y Cristo qué hizo por ti, varón? ¿Qué hizo Cristo por ti? Murió por ti. Dio su vida por ti. Entonces, si tú quieres ser cabeza para tu esposa, teniendo un orden correcto en el hogar, que no haya una Jezabel y una Acab en el hogar, tú tienes que recordar que Cristo dio su vida por ti y que tú la tienes que dar por tu esposa. ¿Hay algún amén o no? Amén. Pero lo han dicho las mujeres solamente. Bueno, este es el precio del matrimonio. Claro, muchos hombres se casan pensando que el matrimonio es ir en calzoncillos por la casa para tener una oportunidad de hacer el amor, pero en verdad el hombre tiene que dar su vida por la esposa. Y esto es tan importante de entender porque
si no entendemos este principio que está aún desde Génesis, ahora lo vamos a leer, las cosas no van a funcionar bien en el hogar. Nuestros hijos necesitan ver que el papá está sujeto a Cristo y que la mamá está sujeta al varón. Si nuestros hijos logran ver eso con claridad en un diseño implantado en nuestro hogar, nuestros hijos tienen más de la mitad del trabajo hecho. No voy a necesitar leer muchos libros y... No. Es que cuando tú plantas el diseño de Dios en tu vida y en tu casa, las cosas funcionan casi solitas. Funcionan perfectamente. Mira lo que dice Génesis 2:24. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Este versículo es un mandamiento, dejará el hombre a su padre y a su madre, está dicho para el varón. ¿Por qué no está dicho para la mujer? Pues porque el hombre es el llamado a ser la cabeza. Es decir, la mujer vive con sus papás, está sujeta a sus papás y cuando se casa viene a estar sujeta ahora de su esposo. Por lo tanto, pasa de estar sujeta a estar sujeta. No necesita aprender mucha cosa ahí. Pero el hombre vive con sus papás, está sujeto a sus papás y ahora pasa a formar un hogar independiente, donde él tiene que ser la cabeza. Se tiene que sujetar a Cristo, sí, pero ya no se sujeta a la autoridad de sus padres porque forma un hogar independiente. Entonces el hombre necesita aprender a dejar, a soltar, a renunciar, a no acudir otra vez, ay papá, mamá, que no sé cómo se hace esto, que no sé cómo se manejan las finanzas, que no sé cómo se pagan las facturas, que no sé cómo no sé qué. El hombre es el que necesita dejar. Ese dejar es una renuncia. No significa abandonar a los padres o algo así. No, entiéndeme, estamos hablando de lo que tiene que ocurrir en el corazón del varón. El hombre tiene que asumir su rol de cabeza del hogar. Pero hay muchos hombres que son Acab, que son débiles. Y cuando un hombre es Acab, ¿sabes qué pasa? Que a su lado aparece una Jezabel. Porque es el complemento para un Acab. Un Acab, si tú lees en la Biblia la historia del rey Acab, era un hombre que su esposa lo manipulaba constantemente, hacía con él lo que quería. Le alimentaba incluso sus debilidades y sus caprichitos. En vez de ser un hombre de carácter, un hombre que supiera resolver las situaciones, pues ahí estaba su esposa al lado para sacarle siempre los pies del barro. Y eso crea hogares donde los hijos crecen inseguros, inestables y tibios en la fe, que es lo más peligroso. Por eso el hombre necesita absolutamente creer en el diseño de Dios. Si tú vas a casarte o si ya estás casado y estás en tu hogar, varón, tú tienes que ser el que reprograme su cabeza y el que reprograme el corazón para asumir que tú eres la cabeza del hogar. Tú tienes que tomar la responsabilidad y como hombre, además, vas a tener que trabajar el egoísmo. Porque el hombre tiende a ser egoísta por naturaleza. Al hombre le cuesta pensar en los demás. Al hombre le cuesta dar su vida por los demás. Por eso en el libro en la carta a los Efesios, son versículos que se suelen leer en todas las bodas. ¿Qué se le manda a la mujer? Que se sujete al marido. ¿Qué se le manda al hombre? Que ame. Que ame, porque al hombre le cuesta amar y le cuesta tener un amor sacrificial. Pero entonces ahora los papás estamos a cargo de nuestros hijos, nosotros tenemos que reconfigurar nuestro tiempo, nuestras vacaciones, tenemos que reconfigurar absolutamente todo lo que vemos en la televisión, nuestros hobbies,
porque nuestros hijos se van a ver afectados por lo que yo hago. Entonces, yo no puedo ignorar que mis hijos son esponjas, que mis hijos ven, oyen, miran mi comportamiento, miran mis actitudes. Mis hijos observan cómo yo trato a mi esposa. Si yo la trato de una manera áspera, si yo la trato con cariño. Mis hijos ven si yo bendigo a mi esposa o si yo la ofendo con mis palabras. Mis hijos ven cómo es mi calidad de esposo con mi esposa. Y si ellos detectan, y los hijos la verdad que ven mucho más de lo que nosotros pensamos, aun cuando son pequeños, pero si mis hijos detectan un enrarecimiento en la relación esposo-esposa, ellos crecen tibios en la fe. Ellos se debilitan mucho en su fe. Por eso, por amor a nuestras esposas y por amor a nuestros hijos, vamos a ser padres responsables, que nos sujetamos a Cristo para que nuestra esposa fácilmente se sujete a nosotros. El hombre que tiene que reclamar a su mujer que se sujete es porque él mismo no está sujeto a Cristo. ¿Estáis oyendo, varones? No se trata de que tú llegues a casa ahora y le digas a tu mujer, ¿ves? Te tienes que sujetar. No, Señor. Se trata de que tú llegues a casa y le digas a Dios, Dios, Padre, perdóname porque yo no me he sujetado a ti. Y eso ha provocado que mi esposa no se sujete, que mis hijos no se sujeten y que mi hogar sea un desastre. ¿Estamos? Oramos entonces. Vamos a orar, vamos a ponernos en pie. Y yo espero que con estos consejos y con la ayuda del Espíritu Santo, pues tú puedas poner en orden las cosas que tengas que ordenar en tu vida. Tú puedas empezar a hacer lo que hasta ahora no has hecho. Tú puedas humillarte delante de Dios para que tú puedas ver tu propio pecado, puedas ver el pecado de tus hijos. Tú puedas, si hace falta, perdonar al que fue o es tu papá, para que puedas comenzar a ver a Dios como el Padre perfecto que Él es. Entonces, Padre, en esta mañana queremos agradecerte por todos los papás que hay aquí, Señor, por todos los que en un futuro van a ser padres, Señor, y que tú los estás preparando, tú los estás apartando. Son hijos amados por ti, son hijos que por la fe en Jesucristo han recibido ese privilegio de ser llamados hijos de Dios. Señor, estamos aquí para reconocer que quizá nuestros padres no fueron perfectos, pero Señor, tú los escogiste por nosotros. Por eso queremos bendecirlos, queremos bendecir a nuestro Padre. Aunque esté vivo, aunque esté muerto, no importa, bendícele. Aunque lo hiciera bien, aunque lo hiciera mal, bendícele. Dale gracias a Dios por el Padre que te dio. Aunque no pudieras apenas conocerlo, aunque incumpliera en algunas facetas de su vida, en su paternidad, dale gracias a Dios, aunque haya sido como haya sido. Dile, Señor, yo quiero bendecir, quiero soltar todo resentimiento, quiero soltar toda amargura de mi corazón y quiero darte gracias porque un día yo estaba huérfano, Señor, pero tú me has dado paternidad. Tú me has dado, Señor, la oportunidad de conocerte. Me has dado tu Santo Espíritu por el cual hoy puedo clamar, Abba, Padre. Hoy quiero acercarme a tu trono, papá, con toda la confianza, con toda la libertad con la que tú me llamas. Quiero echarme sobre tus brazos, Padre. Quiero pedirte que tú me consueles, que tú me des fuerza. Quiero pedirte, Dios mío, Rey mío, Padre mío, que tú toques el corazón de cada padre que está en esta iglesia. Señor, que tú les permitas reconstruir su identidad como padres, su identidad como hijos delante de ti. Yo te pido, Espíritu de Dios, que hoy llenes cada corazón para que todos los que están aquí puedan clamar, Abba, Padre. Abre tus labios y dile a Dios, papá, aquí estoy.
soy tu hijo. Tú me has llamado a ser tu hijo. Y aunque me cuesta entender esta relación, aunque me cuesta ver que tú eres mi papá, desde hoy quiero comenzar a relacionarme contigo como un papá. Quiero romper, Señor, los esquemas. Quiero romper los paradigmas de mi mente y de mi corazón. Que me decían que tú eres un Dios lejano, que tú eres un Dios que está ocupado en muchas cosas. Señor, quiero volverme a ti con todo mi corazón, humillarme en tu presencia, llamarte papá, acercarme a ti con toda la confianza, hasta tu trono, sentarme en tus rodillas, recostarme en tu pecho, experimentar tu amor incondicional, experimentar que a pesar de mis fallos, a pesar de mis pecados, de mis errores, tú me amas incondicionalmente. Padre, quiero pedirte que me ayudes a ser el padre que necesitan mis hijos, a ser el padre que les da seguridad, a ser el padre que provee para sus necesidades, a ser el padre que los cuida, que los afirma, que los instruye en tu palabra. Padre, ayúdame, porque hasta el día de hoy he evadido muchas responsabilidades de las cuales tú me has encomendado. Señor, bendigo a mis hijos. Bendice a cada uno de tus hijos. Bendícelos con el nombre. Dile al Padre, bendigo a mi hijo, a mi hija. Los bendigo, Señor, porque son las flechas que tú has puesto en mi aljaba para que yo conquiste, Señor, el propósito con el que tú los has llamado. Dame tu gracia, Padre, para poder instruirlos en tu camino, en el camino que tú has preparado para ellos, en el diseño de vida que tienes para ellos. Padre, dame tu unción, dame tu fortaleza, dame de tu amor incondicional para que yo pueda amarlos incondicionalmente. Hoy te pido, Padre, que renueves mi matrimonio para que nuestros hijos puedan ver que tú reinas en medio de nosotros, que nos amamos con un amor verdadero. Padre, yo ruego para que nuestros hijos permanezcan en tu verdad, permanezcan en la palabra viva, para que nuestros hijos crezcan con temor de Dios. En el nombre de Jesús, dile, en el nombre de Jesús, Padre, renuncio al espíritu de Acab, renuncio al espíritu de Jezabel en mi hogar y te ruego, Señor, que me ayudes a vivir sujeto a Cristo, para que también mi esposa se sujete a mí, para que mis hijos se sujeten a nuestra paternidad. Te pido, Padre amado, que tú bendigas mi hogar, que tú me permitas corregir los errores que tuve en el pasado, que tú me permitas edificar un hogar santo donde se alabe tu nombre, donde se honre tu nombre, Dios, donde mis hijos aprendan que hay un Padre que está en los cielos, que hay un Padre perfecto, que hay un Padre amante de sus hijos. Hoy te ruego, Dios, que tú bendigas a cada papá que está en este salón, a cada mamá que está en este salón. Yo te ruego, Señor, que tú envíes el espíritu de Elías sobre cada uno de nosotros, para que el corazón de los padres se vuelva a los hijos, para que el corazón de los hijos se vuelva a los padres. Señor, que podamos tener una identidad clara como padres. Perdona nuestros errores, perdónanos, Padre, y ayúdanos a edificar hogares rectos, hogares, Señor, conforme a tu modelo y a tu diseño. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Dale gracias a Dios por cada uno de los hijos que has podido engendrar. Dale gracias a Dios por tus padres. Dale gracias a Dios por la familia que tuviste y por la familia que hoy has formado. Dale gracias a Dios y exalta su nombre. Conmigo desde antes de verme nacer. Gracias, papá. Tu palabra me hizo saber que las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo. Gracias, Dios. Alcanzando tus propósitos
En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino. Tú estás conmigo. Yo he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Gracias. Eres el Padre que siempre soñé, amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Tú eres el Padre que siempre soñé. Gracias por tu amor, gracias por tu paternidad, papá. Porque tú nos has llamado hijos de Dios. Y hoy te ruego, Padre, que tú envíes sobre el corazón de tus hijos en este lugar el Espíritu Santo, el Espíritu de adopción, el Espíritu de verdad, el Espíritu de vida en Cristo Jesús, por el cual clamamos, Abba, Abba, Padre. Aquí estamos, papá, para darte honor, para darte gloria, para acercarnos a ti. Aquí estamos, Dios, para cantarte. Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Y es asombroso en tus planes me encontrará yo. Gracias, Dios, gracias. Alcanzando tus propósitos. Gracias, papá. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino. Tú estás conmigo desde noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Y eres el Padre que siempre soñé, amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Tú eres el Padre que siempre soñé. Gracias. Gracias, papá, porque al mirarte a ti sabemos que tú eres un Padre perfecto, un Padre que nos da todo lo que necesitamos, un Padre que nos exhorta, un Padre que nos corrige, un Padre que nos instruye, un Padre que nos levanta en amor, un Padre que nos protege y nos defiende del maligno. Gracias, Padre, al mirarte a ti podemos confiar en que todo lo que has dicho lo cumplirás, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno. En ti descansa nuestra alma, en ti se goza nuestro corazón, en ti tenemos esperanza de vida eterna. Por ti y para ti queremos vivir. Gracias, Dios, gracias, Dios. Tú eres el Dios omnipotente, tú eres el Dios fiel y verdadero, a quien alabamos con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón. Él es Rey de Reyes, Él es Señor de Señores, y no hay nadie como Fácil es Él. amarte al mirar tu compasión, tu fidelidad, y tú has sido bueno. Y qué fácil es tu carga llevar, mis sueños por los tuyos cambiar. Tú sabes más. Qué fácil es en ti confiar, en ti solo existe verdad. No hay mentira ni falsedad. Qué fácil late mi corazón si todo lo que tengo y soy es por ti. Cómo no amarte, cómo no adorarte, cómo no rendirme a tus pies si eres lo mejor de mi vida. Qué fácil estar junto a ti, qué fácil es amarte, mi Dios. Oh, 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 oh. Qué fácil es amarte, mi Dios. Oh, oh. Qué fácil asombrarme al saber que todo lo dejaste por ser como yo, por salvarme. Qué
fácil solamente creer, si mi maldad cargaste en tu ser, en aquella cruz. Qué fácil es tus ojos mirar, si en ellos siempre hay libertad, hay perdón y seguridad. Qué fácil late mi corazón, si todo lo que tengo y soy es por ti. Cómo no amarte, cómo no adorarte, cómo no rendirme a tus pies. Si eres lo mejor de mi vida, tu mano me cuida. Qué fácil es amarte, mi Dios. Oh, 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 oh. Qué fácil es amarte, mi Dios. Lo difícil fue vencer mi orgullo, lo difícil fue aceptar que todo lo que soy es tuyo. Lo difícil fue esperarme, salvarme y amarme, pero tú lo haces tan fácil, contigo todo es fácil. Cómo no rendirme a tus pies, si eres lo mejor de mi vida, tu mano me cuida. Qué fácil estar junto a ti y qué fácil es amarte, mi Dios. Cómo no adorarte, cómo no rendirme a tus pies, si eres lo mejor de mi vida, tu mano me cuida. Qué fácil estar junto a ti, qué fácil es amarte, mi Dios. Oh, 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 oh. Qué fácil es amarte, mi Dios. Oh, 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 oh. Qué fácil es amarte. Gloria a Dios. Este aplauso es para Él, es para exaltarle, para agradecerle, es para reconocerle como nuestro Padre amado. Gracias, papá. Gracias, papá. Te alabamos, Señor. Tú eres bueno, eres bueno. Gracias, papá. Gracias. Amén. ¿Podemos sentarnos un momento, por favor? Tenemos unos anuncios que dar, pero antes también queremos saludar a las personas que nos visitan por primera vez. Si hay alguien que nos visita por primera vez, por favor, queremos pedirle que se ponga en pie. No sé si hay alguien, aquí un caballero, muy bienvenido. Muy bienvenidos allá atrás también, bienvenida. Bienvenida. Bienvenidos a la comunidad cristiana integral. Esperemos que estéis como en casa y que podamos serviros en todo lo que podamos. Alguien se va a acercar a vosotros para haceros un regalito en este día, ahora al salir. Y os dejo con Juliana, que tiene unos anuncios ultra, mega, súper importantes. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos también. Algunos anuncios. Primero quería deciros ¿cuál es el primer anuncio que tenemos? Es que no sé cuál es, entonces dependiendo del orden. Descubriendo la verdad. La próxima semana a las 6 de la tarde, es un poquito más pronto, normalmente lo hacemos a las 7 de la tarde, tenemos Descubriendo la Verdad. Por favor, podéis decirle a vuestros invitados que a las 5:30, a partir de las 5:30 pueden estar aquí, así les da tiempo de tomarse un café. El problema es que si se llega después de las 6 de la tarde, no se puede entrar, porque el tema es muy cortito. 10 minutos tarde es la mitad del tema perdido, ¿vale? El Descubriendo la Verdad, para los que no lo conocen, es un evento para las personas que vienen por primera vez para compartir de Cristo, ¿ok? Esa es la próxima semana, sábado 25 a las 6 de la tarde. El mismo sábado 25, después de Descubriendo la Verdad, a las 8 de la noche, estáis convidados para la célula de parejas. Entonces, todos los matrimonios podéis venir, es un tiempo genial, van a convivir, a aprender un montón.
No os lo perdáis, es solo una vez al mes, ¿vale? Sábado 25 a las 8 de la noche. Y por último tenemos la convivencia. Ya está encima. Así que el que no se ha apuntado, por favor que se apunte porque tenemos plazas limitadas. El redil, os comento. Dadme un segundito, por favor. El congreso cuesta 180 euros con todo incluido. Eso es transporte, alimentación. 200 euros el campamento de jóvenes porque es toda la semana. El congreso es a partir del 13 al 16 y el de jóvenes es la semana completa. Salimos el viernes en la noche. Lo único es que los que llegan el miércoles en la noche no tienen cena y el domingo tampoco está incluida la comida. ¿Ok? Pues todos cordialmente invitados y hasta la próxima semana. Por favor, apuntaros, separar plaza y los que podáis reservar con dinero porque obviamente se le da prioridad a aquellos que van apartando, dejando marquita. Gracias. Well,